Que tenemos quienes nos toca asumir tareas de formación sindical, creo que corresponde a esta tarea de imbuir algo de orgullo, algo, no digo que seamos ni fanáticos ni sectarios, pero sí al menos que no nos ocurra lo que creo que todos hemos comprobado a lo largo de muchos años y en muchas ocasiones, que cuando preguntamos a un compañero o a una compañera qué son las comisiones obreras, qué es el proceso 1001, quiénes eran los abogados de Atocha, pues tengamos que encontrarnos con que las únicas referencias que tienen a veces es que han visto Cuéntame, y allí en Cuéntame pues se hablaba de unos abogados que mataron, en el mejor de los casos. Eso cuando no preguntas por el proceso 1001 y te dicen, como decía alguno, que eran los 1001 de la UCD que trajeron la democracia a España. Pues había alguna contestación de ese tipo en algunas personas. Hemos volcado, quizá porque somos un sindicato joven y una organización joven. Si nos comparamos con otras organizaciones históricas en España, pues, hombre, nacer en el año 1956-57, muy clandestinamente, empezar a organizarse en los años 60, constituirnos como sindicato ya iniciada la transición democrática, pues es un escenario corto para la vida de una organización. Pero, y eso ha hecho, creo, que nos comportemos como lo que decía aquel escritor, Jorge Semprún, la escritura o la vida. Es decir, si estás viviendo y estás en la pelea diaria, tienes poco tiempo para escribir y lo que escribes, lo escribes demasiado pegado al terreno, con lo cual a veces pierde interés. No puedes ser un buen escritor si lo que haces son panfletos explicando lo que está ocurriendo cada día o artículos para medios de comunicación. Para poder escribir se exige cierta serenidad, cierta tranquilidad y cierto reposo. Y creo que va siendo la hora de que en estas comisiones obreras cuidemos un poquito, no abandonemos la pelea diaria y la lucha cotidiana, pero sí cuidemos un poquito de dónde venimos, sobre todo porque tenemos el privilegio de que quienes sufrieron los atentados en la calle Atocha 55 todavía quedan algunos compañeros y compañeras vivos, como Alejandro Ruiz Huerta, como Lola González Ruiz. Dos de los que sobrevivieron ya han fallecido también, además de los 5 que fallecieron en el propio atentado de la calle Atocha 55. Pero hay muchos abogados y abogadas todavía de aquella época que contribuyeron a crear las comisiones obreras, que contribuyeron a organizar los movimientos vecinales, que prestaban ayuda a los delegados en las empresas y a las delegadas, y a la vez también se dedicaban a atender a los barrios, la lucha en los barrios, y queda mucho todavía de ese cuerpo de abogados y de abogadas como Antonio Montesino, que esta tarde os acompañará en la parte dedicada en el curso a los abogados de Atocha. Y también porque de aquellos dirigentes de las comisiones obreras que fueron detenidos y encausados, encarcelados en Carabanchel, sometidos a juicio en aquel momento en el que se producía el atentado de Carrero Blanco y por lo tanto se endureció aquel proceso todavía más, si aún más podía endurecerse en una dictadura, quedan muchos también vivos entre nosotros. Desgraciadamente no queda Juan Muñiz Zapico, por ejemplo, que murió en un accidente de tráfico, el asturiano, y que dio el nombre a esta escuela en la que hoy estamos. Pero seguro que a muchas personas de las que vienen aquí a un curso de formación sindical incluso,
le preguntamos quién era Juan Muñiz Zapico. No lo sabrá, probablemente no lo sabrá. Creo que este abandono que hemos perpetrado a lo largo de muchos años, este abandono de la formación en los valores de las comisiones obreras, de la formación en la historia de las comisiones obreras, que en definitiva es la base del orgullo de pertenecer a las comisiones obreras, es la base para sentirte parte de algo. Qué buen aficionado o qué buen seguidor del Madrid o del Barça o del Atleti no conoce al menos, no a los jugadores de ahora, sino a unos cuantos de los que hicieron cantera y crearon el gran equipo de fútbol. Pues si tenemos ese interés por la cantera, por el equipo de fútbol, por lo otro, ¿por qué muchas veces no cuidamos este sentido de pertenecer a las comisiones obreras? Eso es algo que nos ha llevado dentro de la dirección confederal y dentro de los compañeros y compañeras que han vivido y que han contribuido a crear las comisiones obreras que hoy somos, a poner en marcha dentro de la formación sindical algunas actividades. La Fundación 1 de Mayo ha editado un libro dedicado al proceso 1001. En el ámbito de los abogados de Atocha hay algunas actividades destinadas también a promover el conocimiento de la lucha de los abogados laboralistas y de los que crearon esos primeros despachos laboralistas, que no solo estaban en Atocha, estaban en otros muchos pisos y lugares de Madrid, y a la vez eran lugares de reunión de las comisiones obreras clandestinamente, etc. Creo que toda esta tarea es importante recuperarla y es importante ponerla en marcha. Y además concebido no como algo que quienes hoy se van a sentar aquí o mañana en otro curso similar en otro sitio, hoy Eduardo Saborido, mañana, esta tarde Antonio Rato, y otro día en otro lugar será otro compañero del 1001 y otro abogado laboralista o sobreviviente del asesinato de Atocha, no vienen a contar algo para que quede dentro de cada uno de nosotros, sino para que cada uno de nosotros también ejerzamos de formadores, de difusores de esta historia de las comisiones obreras, que no tiene sino motivos de orgullo. Yo creo que cuando muere un personaje como Adolfo Suárez, y desde muchos ámbitos, una vez que está muerto, porque si no se hubiera muerto a lo mejor no lo decían, pero desde muchos ámbitos y una vez que ha muerto se dedican a cantar y a loar la figura de Adolfo Suárez, la figura del rey junto a Adolfo Suárez, etcétera, etcétera, que yo no quiero quitarle mérito a nadie en la transición democrática. Si hubo transición democrática en España, era también porque hubo un Adolfo Suárez y no fue un Arias Navarro el que encabezaba el régimen en aquel momento, pero no descansaba en él la fuerza del cambio, no era él el motor del cambio, no era él ni tan siquiera el único conductor de aquel vehículo que se adentraba más allá de las fronteras de la dictadura. Y por lo tanto, cuando se oye loar y glosar a personas como Adolfo Suárez, uno echa de menos también el que se glose a esas figuras que desde la sociedad, como lo eran los compañeros del 1001, la dirección de las comisiones obreras en aquellos momentos, los que luchaban en los despachos laboralistas, los compañeros y compañeras que en cada una de las empresas, de las fábricas, de los talleres, de los centros de trabajo, se esforzaban por mejorar las condiciones de trabajo en una situación de crisis muy dura, con mucho paro, con mucha inflación, con unas condiciones terribles para los trabajadores y trabajadoras. También ese motor de la transición española, esa guía también de la transición española, porque también contribuyeron a dirigir el proceso de transición en aquellos momentos, también
hay que conocerlo, hay que reflexionar y tenemos la oportunidad, porque no han perdido la memoria, no tienen Alzheimer, no han perdido la memoria, ni nosotros podemos condenarnos tampoco a un Alzheimer prematuro. Por eso nos parece y nos parecía esencial poner en marcha este tipo de curso, este tipo de formación de formadores, diría yo, para que quienes hoy sois jóvenes, la mayoría de vosotras y de vosotros en las comisiones obreras, no solo conozcáis y os sintáis orgullosos de la organización a la que pertenecéis, sino que también asumáis el compromiso de dirigir esta organización y de conducir esta organización con la misma voluntad, entereza, decisión y honestidad con la que los compañeros y compañeras que desde la lucha sindical, como el caso de los compañeros del 1001, o desde la lucha por los derechos, como en el caso de los abogados de Atocha, participaron, crearon esta organización, la llenaron de orgullo y contribuyeron a convertirla en una referencia ineludible a partir de esos momentos en la historia de España. Si hay algún movimiento pacífico de lucha por la libertad, por la igualdad, por la democracia, desde la sociedad, desde la propia autonomía de la sociedad con respecto a la política también, sin decir con ello que no haya relación, cuidado, claro que tiene que haber relación entre la sociedad y la política, pero la sociedad tiene que tener la capacidad de organizarse y, en el caso de un sindicato, de organizarse en la defensa de los derechos laborales y sociales, apoyando todo lo que contribuya a que se extienda la libertad, se extienda la democracia en todos los ámbitos de la política y en todos los ámbitos de la sociedad. Así que esperar que disfrutéis, porque escuchando a Eduardo Saborido, por ejemplo, yo he disfrutado mucho en algunas ocasiones, que disfrutéis de este curso y que desde luego os sirva para convertiros también en esos formadores en torno al orgullo de clase, en torno al orgullo de pertenecer a una organización como las comisiones obreras. Así que, sin más, dejo la palabra a Francisco Naranjo, que es quien hará una primera reflexión en torno al proceso 1001 para, a continuación, dejar abierto el camino a Eduardo Saborido. Vale, pues